nos decía el lunes de la semana anterior que al lunes no había alternativa de unidad, pero durante toda la semana siguieron las gestiones y el pasado viernes se cerró una posibilidad de que ahora el radicalismo tenga en algunos distritos, nada más internas para la próxima estructura que va a ser el mes próximo, y el señor Emiliano Balbín, nombre con apellido histórico, es quien va a encabezar una lista de unidad. Vamos al encuentro de quien es uno de los máximos referentes de todos los intendentes del radicalismo provincial bonaerense. El doctor Miguel Fernández tiene la gentileza de atendernos como siempre. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Gracias por atendernos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Qué pasó esta semana? ¿Fue una ir y volver, una especie de jugada en la cual yo dejo esto, ustedes dejan? Alguien tiene que ceder, es una de esas frases con bastante contundencia cuando uno está negociando, ¿no? Todos tienen que ceder, Mm, no sí, algunos, es todos. cierto, todos. ¿Alguna? Y no, bueno, creo que se aprendió la lección del 2024, Ah, ¿no? No se había aprendido la lección del 2021 y el 2024 la repetimos, fuimos una interna a contramano y que terminó judicializada, sin una conducción clara, o la conducción fue muy precaria en términos de representación. Y desembocó en un proceso electoral, el del año pasado, complejo, y bueno, hoy teníamos una nueva oportunidad de renovar las autoridades con otro esquema. Yo, como te dije la semana pasada, yo veía lejos el acuerdo, estaba muy frío todo, muy poco diálogo, muy pocos teléfonos sonando, pero bueno, ahí alrededor del martes, miércoles empezó a mover la maquinaria, todos teníamos alguna predisposición para acordar y finalmente se logró un acuerdo a nivel provincial de manera unánime y después a niveles locales en la gran mayoría de los distritos, ujú. ¿no? Ahora, yo, doctor, me planteo una circunstancia. Entiendo que hay coincidencias básicas de lo que puede ser lo que uno sabe que es la representación histórica del Partido Centenario, es decir, los postulados que uno puede tener anotados por ahí desde Alén, Irigoyen, Alfonsín y los demás. Pero hoy lo que discute el radicalismo, además de su identidad personal o partidaria, es la capacidad o no de decir dónde vamos a ubicarnos, vamos a hacer alianza o vamos a transformarnos nuevamente en la famosa lista 3. Yo diría, no, no, vamos a poner las cosas en claro. Lo que se resolvió en esta lista de unidad, de acuerdo, es la representación formal de la conducción del partido. Ujú, Quién va a presidir, quién va a ser vicepresidente, qué distribución va a tener ese plenario en cuanto a espacios internos, cuánto para cada espacio interno y demás. Resolvimos lo formal. Queda por empezar a construir esta discusión que vos mencionás, que está pendiente hace mucho tiempo en el radicalismo. Entonces ahora lo que viene es un trabajo de cada espacio interno, de ir consolidando su idea, consolidando, aglutinando voluntades, generando los debates internos y también intersectoriales para ver cuál es la mejor alternativa. Y como te dije también muchas veces, yo siempre hablé de la importancia de la convención provincial. ujú. Esa convención provincial que va en paralelo a la conducción que va a presidir Emiliano Balbín, es bastante más heterogénea porque hay representantes de los 135 municipios proporcional a la cantidad de diputados que se sacaron en la elección anterior, con lo cual ahí hay representación de todos, del interior, del conurbano, con alguna injerencia mayor del conurbano, grandes centros urbanos, en la que mayor representación tiene de convencionales es Mar del Plata, por ejemplo. Que va Eh, internas. claro, que va interna, Junto con pero Mercedes y Avellaneda, tengo entendido, no sé si hay más todavía. exactamente. Bueno, de ahí de esa interna probablemente surjan convencionales que van a estar quizás no todos de un sector, sino tres o cuatro de uno, dos del otro. Entonces, esa heterogeneidad de la convención es lo que le da riqueza a la final toma de decisiones de acuerdos electorales, acuerdos programáticos y demás, en una elección que es ejecutiva, ¿no? Sí. Que es distinta a la elección del año pasado. Entonces, viene un trabajo muy importante paralelo a tener resuelto lo formal, que es la conducción. Y nadie resigna su forma de ver la política, de ver dónde debería estar el radicalismo, ¿no?
Ujú. Ahora, pero en este momento da la sensación, por lo menos en función de muchas cosas que se han estado potenciando en los últimos tiempos, por un lado el descrédito o la baja de lo que es la adhesión hacia la estructura del gobierno de Milei por parte de las distintas encuestas de opinión que se conocen, como las manifestaciones masivas de los últimos tiempos, y la universitaria es el epicentro. Uno tiene que plantear como que los tiempos están empezando a agotarse y la paciencia cada vez es más baja. Además, la exigencia, y usted como ex intendente lo debe saber porque se lo deben trasladar sus actuales intendentes radicales, estamos en un momento donde el tiempo es clave, donde no se puede estar esperando demasiado tiempo para tener soluciones inmediatas, ¿no? Incluso le digo como una especie de lógica. El aguinaldo, hay muchas intendencias que no sé si van a poder en tiempo y forma poder cancelarlo. Sí, hay tiempos que hay que respetar, ¿no? Que son los tiempos de No, la no, renovación de autoridades, los plazos electorales, muchos de los cuales todavía se desconocen, ¿no? Me refiero si va a haber en la provincia de Buenos Aires desdoblamiento electoral o no, si va a haber paso o no, condiciona un nuevo calendario electoral, por ejemplo. Así que todos esos matices van a estar adentro de esta discusión. mm, También está el otro ritmo del tiempo, que es el tiempo que tiene el gobierno y también la política, ¿no? Los opositores, me refiero, para generar condiciones electorales. Eh, el gobierno no está registrando claramente el momento político que está atravesando en el criterio o no lo está manejando bien, y muchos de los supuestos que daban por cierto hoy están en duda. Me refiero el potencial rendimiento electoral de Milei, la fortaleza electoral de Milei, el planteo que muchas veces la jefa o el jefe, que es Karina Milei, dice de la libertad avanza, es hegemónica, va sola y después el resto no sé qué hace. Son esas discusiones que son muy lejanas de la gente, ¿no? ujú. Convengamos esto, a la gente esto le importa nada. Claro, la La gente le dice gente no dice, llego a fin che, de mes. Esta es la primera de claro, las más vale. contundentes respuestas que tiene. Y ese es el tercer tiempo que hay que ver. ¿Cuál es la tolerancia que tiene la gente? No solamente al gobierno, sino también a la política y a la oposición, de qué le vamos a ofrecer. Porque en la medida que la política siga discutiendo cosas que a la gente no le importa, cada vez nos vamos a alejar más de lo ya lejos que estamos muchas veces de la gente. Y pueden aparecer dos fenómenos. Uno, un nuevo outsider de otras características, o lo que ya se viene profundizando en el último tiempo, bastante tiempo, es la desmotivación para ir a votar, lo cual es más trágico todavía, ¿no? Sí. Así que tenemos ausentismo creciente, falta de representación. Veía el otro día una encuesta donde los partidos políticos solamente, la gente se siente representado por los partidos políticos en un 12%. Sí. El 88% no cree en los partidos políticos. Y ahí es donde nosotros hacemos política. Fíjate el problema que tenemos más allá de quién es el presidente del comité provincia, cómo va a funcionar la convención. Si no discutimos entre todos los radicales o los que son afines al radicalismo, qué es lo que vamos a hacer el año que viene. Miguel, buen día. Diego Lanes lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Diego? Buen día. Buen día. Aprovecho su experiencia como intendente y su relación con los intendentes del radicalismo para hacer una pregunta menos de coyuntura, más de cuestiones que están circulando. Hay una polémica respecto al pedido de gremios municipales de municipalizar la recolección de residuos. Generó algún tipo de cortocircuito entre gremios municipales y camioneros. Mi pregunta es, ¿los municipios están en condiciones de prestar el servicio de recolección de residuos? Es muy distinta la situación de un municipio grande del conurbano con un municipio más chico del interior, pero desde su experiencia y su mirada, ¿estarían en condiciones de asumir ese servicio? Mirá, claramente Trenquelauquen es un ejemplo, como muchos otros del interior, que hacen todo el servicio desde la política de concientización de separación en Mm, origen, recolección de basura, clasificación, tratamiento de lo que es reciclable, de lo que no es mm, reciclable, la instalación de puntos limpios y plantas de transferencia y disposición final. claro. En el caso de Trenquelauquen, no solamente de residuos domiciliarios, sino también de residuos patogénicos, Ajá, residuos hospitalarios. sí. Y claramente Trenquelauquen es un ejemplo de los muchos que hay de que los servicios municipales funcionan a un costo inferior muchas veces y un dato de la realidad. ¿Por qué?
podemos decir esto con autoridad? Porque cuando allá por el año 87 asumió un ex intendente hoy fallecido, Jorge Barracha, la municipalidad estaba fundida justamente producto de no Claro, poder pagar los servicios de recolección de basura. claro. ¿Está? Sí. Así que salimos del cuello de botella ese municipalizándolos. Ahora, claro, el interior es una realidad, el conurbano es otra, las complejidades son otras, pero bueno, yo creo que hay que estudiarlo, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo se resolvió, por lo menos en Trenquelauquen, cómo se resolvió la disputa entre trabajador municipal y camionero? Porque los camioneros tienen un convenio colectivo mucho más alto en cuanto a salario y tienen la representación de la rama de recolección. ¿Cómo se resolvió en su Y distrito? cuando se resolvió allá en el Claro, 87, no, camioneros no era lo que era, claro, la empresa que daba el servicio quería irse porque no le pagaba la mm, municipalidad, o sea que no le sí, servía el negocio tampoco, así que no te podría decir sí, cómo fue. Yo creo que en aquel entonces no fue conflictivo, entiendo que hoy sí es claro, conflictivo, claramente, y lo veo porque charlo con muchos colegas, incluso del conurbano que no son radicales. Este es un problemón. claro, Distinto porque el conurbano tiene la disposición final en el SEAMSE, hay un costo de logística ahí también. Bueno, son temas muy interesantes, insisto un poco, los dos ejes de la política, lo superestructural, la rosca, la mm, discusión electoral, el armado electoral, y después lo que es gobernar el territorio y resolver los problemas a la claro, gente. La gente dice, che, hace 4 días que no pasa el mm, barrendero, hace 3 días que no me juntan la basura, la ciudad es una mugre, la rata, lo que sé yo. Entonces, a mí me gusta más la segunda parte de la claro. política, que es la política de la gestión, no solamente a nivel municipal, sino también hacer funcionar la provincia, que es el gran Claro. desafío que tiene la política. Una alternativa al gobierno de Kicillof que sea eficaz. Doctor, siempre agradecido por la atención que nos brinda y la posibilidad de seguir manteniendo el contacto para ver cómo sigue esto, ¿no? Porque en principio, como médico, yo le diría, esto fue un tratamiento eficaz, el haber logrado la unidad con vistas a decir, vamos en lo que corresponde, o por lo menos se entiende, ¿es la cura o es nada más que un paliativo? No, salimos de la emergencia, salimos de terapia intensiva Vamos a la... y el médico es benevolente y en vez de mandarnos a cuidados intermedios, nos mandó a la sala, pero con la familia al lado para que nos cuide y cualquier cosita tocamos el timbre. Bueno, esperemos que siempre haya ¿Eh? alguien cerca. Gracias por su tiempo, gracias por la atención. No, gracias, hasta Hasta luego, cualquier muchas gracias por momento. llamar. Miguel Fernández es este ex intendente Sí. de Trenquelauquen, fue quien estuvo en su momento en la presidencia, sigue estando hasta que entregue en la conducción a la nueva estructura que va a ser ratificada por elecciones el mes próximo al señor Emiliano Balbín, pero es el presidente del comité de contingencia que maneja el radicalismo provincial. Sí, bien, interesante. Siempre es interesante escuchar a Miguel Fernández. Es Alguien claro muy, en muchísimos muy claro. aspectos y Sí. en alguna Y, forma siempre diplomático para no poner un sí, poco los puntos que a veces en sobre la I no sé si sí. corresponden. Y hablamos de recolección porque es un tema que está dando vuelta por ahí un poco descontextualizado, ¿no? Parecía la charla, pero No, no, porque es que es un problema grande.